Good morning and weekend, my dear pupils. Bendiciones, mis queridos pupilos y queridas pupilas. Un abrazo fraternal de parte de mi querida familia, de mi bendecido padre y mi querido politécnico colombiano, Jaime Zacatán. Y por obvias razones, un saludo cósmico de este propagador del conocimiento. Nos reunimos hoy en medio de la soledad y de la alegría para compartir un análisis introductorio y estimulante sobre uno de los polígonos más importantes que hay, que es precisamente el triángulo. Hablo de importancia porque en el mundo práctico uno puede coger un terreno y llenarlo de triángulos. Y si vamos a hacer medidas, por ejemplo, de sus áreas y sumarlas, obviamente estaríamos muy cerca de la medida real del terreno. Es un camino sencillo. El triángulo es un polígono. Sabemos que todos los polígonos son figuras cerradas y planas. Estamos hablando de geometría euclidiana. Tendremos oportunidad otra vez de próximos, le sacaré un ratito para dedicarme solamente a la geometría que permite los viajes espaciales, que permite el recorrido de la luz, que nos permite mirar que el universo es curvo, que nos cambia un poquito la concepción de los mundos rectilíneos infinitos. Estamos en unas dimensiones nuevas. La física nos ha abierto caminos y la imaginación estimula el resto. Triángulo es el polígono de menor número de lados, solamente tiene 3. No tiene diagonales porque ya todos los puntos están unidos, pero todos los puntos no tendría forma de dos puntos no consecutivos, ya están todos unidos. El triángulo desde el punto de vista mágico tiene la connotación de ser la representación de la manifestación perfecta. Es muy común verlo en símbolos masónicos, en algunas logias, o también es importante contemplarlo a través de la cristalografía. La cristalografía, pues obviamente que es una ciencia bastante antigua, el hombre se ha interesado mucho por conocerla. Desde la geometría se tienen muchos planos donde se pueden analizar y conjeturar algunas estructuras, incluso atómicas. El triángulo forma parte representativa de todas las septias. Pues que las septias son esas estructuras rígidas que soportan techos, que soportan algunas estructuras, como por ejemplo, miramos los puentes militares, puentes que en casos de emergencias, por ejemplo, cuando hay violencia extrema, que vuelan torres, vuelan puentes, son precisamente las cerchas, las, los elementos vitales para estimular construcciones rápidas. Que, entre comillas, muchas de estas estructuras se pueden desbaratar y armar en poco tiempo. Y ahí que las instalaciones militares pues utilizan mucho el concepto de cercha, igual muchas techumbres. En medición existe el método que llama la triangulación para saber posiciones, ya que definitivamente el triángulo es demasiado importante. Y es una figura muy sencilla. También recordamos que los ángulos internos de un triángulo cualquiera suman 180 grados y los ángulos externos suman 360 grados. Ahí puede con eso hacer medidas, hacer construcciones, etc. La primera concepción importante para recordar la podemos tener a través de un documento importante en el que clasificamos los triángulos de acuerdo a la longitud de los lados. Tenemos uno muy conocido que es el triángulo equilátero. La palabra equi quiere decir igual, que sería iguales lados, o sea, las longitudes de los lados son iguales. Y justamente en un triángulo equilátero también se cumple
que los ángulos internos también sean iguales. El triángulo 60, 60, 60. Cuando el triángulo es isósceles, tiene dos lados congruentes. Y los ángulos de la base precisamente están al frente de dos ángulos equiláteros. Dos ángulos con la misma medida. Y arriba queda un ángulo que llamamos el ángulo del vértice. Es también importante tenerlo presente para algunas mediciones. Y el triángulo escaleno, pues como lo dice, escalas, no hay nada congruente. Tenemos las tres figuras ahí representadas en nuestras figuras tablerales. Primero un triángulo equilátero, segundo triángulo isósceles, se ve que hay un ángulo arriba que llamamos el ángulo del vértice, y los de abajo que son congruentes, lo llamamos ángulos de la base. Y el escaleno, que es simplemente tres lados diferentes. También podemos clasificarlos de acuerdo a cómo son los ángulos internos. Y posiblemente desde tiempos inmemoriales recordamos que el famoso triángulo rectángulo, que se ha inmortalizado con el teorema más famoso de la geometría, y quizá las matemáticas. Si mucha gente no sepa de qué está hablando, todo el mundo de memoria sabe el teorema de Pitágoras, en el cual se relaciona la hipotenusa con los catetos. Precisamente, la primera figura de abajo nos muestra que un ángulo interno mide 90 grados, los lados que lo forman se llaman catetos, y el lado largo que está al frente del ángulo recto se denomina la hipotenusa. Y que Pitágoras nos decía que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. La palabra acutángulo viene de acuta, agudo. Los tres ángulos internos son agudos. Por ejemplo, aquí tengo acá 50, 75. Como todos suman 180, pues ya sabe que el ángulo de arriba, pues hay que calcularlo a través de la suma. Y el triángulo obtus ángulo se presenta cuando hay un ángulo obtuso. No hay forma que hayan dos porque todos suman 180. Y ya uno solo, obtuso, mide más de 90. O sea que ya no tiene forma de volverlo a hacer. Aquí tenemos un ángulo interno de 120 que garantiza que sea obtusa. También es bueno recordar, como diversión mental, que a los triángulos se les pueden trazar algunas líneas notables que se cortan en puntos notables. O sea, a través de la imaginación, uno puede hacer muchos juegos con los instrumentos. Hay una primera línea que se llama la mediana. La mediana es un segmento de recta que trazamos desde un vértice cualquiera hasta el punto medio del lado opuesto. Igual me paro en otro vértice, busco el punto medio y lo trazo. Y ocurre que esos tres líneas notables se juntan en un punto notable que se llama el baricentro. La palabra baricentro viene del tiempo de baros, presión, es justamente el centro de gravedad de ese triángulo. Ese polígono tiene esa característica, que si es homogéneo, entonces en ese punto que está ahí marcadito, tenemos el centro de gravedad del triángulo. Que haría que equilibrar ahí para efectos de la masa. Luego tenemos una línea notable muy importante que es la bisectriz. Pues tenemos la definición desde los primeros días del curso. Es una semirrecta que se traza partiendo del vértice y divide el ángulo en dos partes iguales. Yo me paro y no importa dónde caiga. Lo importante es que si el ángulo arriba mide 60, te lo parto en 30 y 30. Si el ángulo mide 80, 40 y 40. Siempre trazando desde el vértice. Fíjate que por ser rayos, tienen principio en el vértice, pero no tienen fin, traza la semirrecta ahí. Y ocurre algo muy bonito. Esas tres líneas se juntan en un punto llamado incentro. La palabra incentro es decir, centro interno. Pero centro interno de quién? De una circunferencia que podemos trazar acá. Entonces, como todos manejamos instrumentos, cogemos la punta del compás y la clavamos en ese punto. Y usted llegue simplemente y toca cualquier lado. Entonces, abriendo el compás hasta que toque un lado. Así lo acaricia suavemente. Y ya listo. Cuando ya toca un solo lado, automáticamente usted sigue haciendo la circunferencia
y observa mágicamente que la circunferencia acaricia los tres lados y que esa figura tan bonita que vemos ahí, que se denomina un triángulo cualquiera con una circunferencia interna que es tangente a los tres lados, y ese punto donde pongo el compás se denomina el centro. Muy bonito, es un ejercicio mental muy agradable para que mis estimados navegantes lo vuelvan a disfrutar. Todo esto, construcciones, pues obviamente que requieren instrumentos, y es el juego de la geometría clásica. Luego pasamos a la palabra mediatriz. Desde nuevo, mediatriz. Me paro en un segmento cualquiera, busco el punto medio y trazo una perpendicular. Busco otro lado, busco el punto medio, trazo una perpendicular. El punto donde se cortan también es significativo. Volvemos a los instrumentos. Coloca la punta aquí donde se juntaron las tres mediatrices. Y empieza a abrir el compás hasta que tenga exactamente en un vértice cualquiera. Y luego ya traza la circunferencia y observa algo mágico. Los tres puntos de esa circunferencia son cortados de manera precisa y elegante por esa circunferencia externa, circunferencia circunscrita. Por eso la llamamos circuncentro, circunferencia allá afuera. Es elegante, es otro reto también para que lo hagan. Gusta mucho y es sencillo. Y finalmente tenemos la altura. Esta es la perpendicular que trazamos desde un vértice hasta el lado opuesto, no importa dónde caiga. Me paro en un vértice, trazo una perpendicular. Se corta en un punto. Y como dice el articulito, hasta esta noche, hasta este día, primera semana de junio, ocurrió algo mágico. No se ha encontrado alguna aplicación. Sin embargo, algunos de ustedes le queda el reto, es posible que algunos de ustedes encuentre un camino para que eso sea útil. Luego llegamos al concepto de perímetro. Vamos a ver después que hay una fórmula que trabajó Hierón que permite calcular áreas de polígonos utilizando precisamente medidas de lados. Es un método muy útil, es un método muy interesante y es conocido desde épocas milenarias, bastante conocido y con certeza absoluta fue de interés especial de los regímenes gubernamentales de la época. Reyes, dictadores, políticos sencillos o complejos, necesitaban medir. Ya les he dicho, la palabra geometría inicialmente es eso, geos, tierra, metros, medir. Es medir, medir terrenos para cobrar los tributos. Necesitamos pagar impuestos. Eso es una ley de naturaleza. O sea, el poder hay que sostenerlo dentro de la legalidad por medio de los impuestos. Ahorita las comisiones para que no tengamos apuntados de ello. Listo, entonces perímetro, peri por fuera, es la suma de la longitud de los lados de un polígono. En este caso, el triángulo tiene un 3. Y pasamos a un tema muy bonito y muy interesante que es la palabra congruencia de triángulo. Congruencia quiere decir cuando dos triángulos son congruentes. La palabra congruencia es lo que en otro tiempo la gente llamaba igualdad de triángulos, pero más que igualdad es congruencia. ¿Qué significa congruencia? Al colocar una figura encima de la otra, coinciden. Si son congruentes, coinciden en todos sus puntos y por lógica en todos sus elementos. Como ya la clásica melodía, pechito con pechito, ombligo con ombligo, bracito con bracito. Aquí es lo mismo. Si yo coloco un triángulo y tengo otro que es semejante a él, al colocarlo encima, van a coincidir en todos sus elementos. A modo de ejemplo, pues ahí vemos dos triángulos cualquiera, no importa la forma. Entonces, ¿por qué se llaman semejantes, perdón, congruentes esos dos triángulos? Porque RG como segmento fue construido de tal manera que tuviera la misma medida de el segmento RH tiene la misma medida del segmento PT. Y el segmento GH tiene la misma medida del segmento MT. Ocurre algo maravilloso. Si yo coloco mi transportador, voy a mirar el ángulo de la izquierda, en este caso sería el de arriba, GEDH. Quiere que el centro siempre es el vértice.
Entonces el GRH es también congruente con MPT. Recuerde que los laterales son los lados y ese es el centro. Tengo también el ángulo de la derecha, RHG, que es también congruente con PTM. Y a su vez el HGR, que es el de la base izquierda, es congruente con el PMT. ¿Qué significa eso? Que si colocamos el triángulo ERH encima del triángulo MPT o viceversa, coinciden en todos sus puntos. ¿Qué significa eso? R y P pues, quedan superpuestos, G y M quedan superpuestos, H y T quedan superpuestos. Entonces se llaman de elementos correspondientes. Fundamental, el pedacito que sigue acá. Si yo quiero que dos ángulos sean congruentes o quiero hacer alguna construcción, yo tengo una base mental, una base teórica y una base geométrica muy sólida, que nos dice que para que dos triángulos sean congruentes o para que se puedan construir, se necesita conocer al menos tres elementos, pero de ellos uno tiene que ser un lado. O sea que hay tres posibilidades. Primera posibilidad, el famoso teorema ALA, no tiene que ver nada con los dobles, quiere decir ángulo, lado, ángulo. El teorema LAL, que es conocer dos lados y el ángulo entre ellos. O el teorema LLL, que implica conocer los tres lados. Mire que en cada uno siempre hay tres elementos y entonces hay al menos un lado. ALA, un lado. LAL, dos lados. LLL, tres lados. Y entonces hay tres elementos. Lo repito. En el primero hay un lado y dos ángulos. En el segundo hay dos lados y el ángulo entre ellos. Y en el tercero tenemos los tres lados. Son los únicos sistemas que permiten construir triángulos utilizando instrumentos. Si usted quiere corroborar esas medidas, pues existe el famoso teorema de la trigonometría, que se llaman las leyes del seno y del coseno, que simplemente van a permitir corroborar este tipo de análisis. Entonces hoy quería simplemente recordar estas partes para que les vayan ambientando y en la próxima tarea que vamos a hacer va a ser utilizar instrumentos, hacer las mediciones con regla y transportador y confrontarlas a través de la ley del seno y del coseno, que ya estuvimos manejando como un complemento al curso de geometría, porque todos estos elementos básicos de triangulación van a ser básicos para medir. Y yo creo que vamos a trabajar sistemas próximos, sistemas de información geográfica. Vamos a utilizar mapas, vamos a utilizar renders. Entonces es muy importante todos estos conocimientos modernos que pues, no conoció Euclides menos Pitágoras. Pero les queda ahí la inquietud para que podamos trabajar, podamos ir avanzando en medio de estas charlas solitarias. Solamente quería pues como motivarlos a que cada uno disfrute de su soledad a través del conocimiento. Vuelva a retomar instrumentos, vuelva a retomar la magia, el conocimiento de la geometría y su complemento con la trigonometría. Que la trigonometría básicamente es una geometría eh, utilizando unas funciones, pero esas funciones están implícitas en los teoremas de Tales, por ejemplo, cuando él midió la pirámide de Egipto. Entonces, la altura de su bastón sobre la longitud de la sombra debe equivaler a la altura de la pirámide sobre la longitud de la sombra. Ahí implícito que está el concepto de tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. En cualquier triángulo pequeño es el mismo ángulo que el triángulo de la pirámide. La altura de la pirámide sobre la longitud de la pirámide es exactamente igual a la altura del bastón sobre la longitud de la sombra del bastón. Estaría utilizando el concepto de tangente dos veces. Aquí es la magia. Entonces, para todos estos profundos conocimientos de la geometría, necesitamos solamente regla, transportador, ojalá papel milimetrado y gusto. Entonces, es una emoción simplemente manejar instrumentos. Y la parte de la validación, la justificación, la podemos intentar a través de la trigonometría, o sea, que son más de la mano. Ya no hay tiempo pues, de pensar que es que eso es de geometría, eso es de trigonometría.
El mundo práctico es lo que sea. Que yo necesito tomar de acá, lo tomo, tomo todo lo positivo. Mi mundo es práctico. Vivo en unos mundos donde tengo muchas herramientas. Por eso la forma de trabajar la geometría debe cambiar la institución. Deben ser cursos cada vez más prácticos, muy objetivos. Mi curso de geometría es un curso muy bonito, es un curso muy práctico, que siempre aspiro que dé elementos suficientes para que la gente maneje instrumentos y se meta en los mundos de, por ejemplo, sistemas de información geográfica. Y empezamos a hablar de triangulación para medir fincas como camino sencillo, mezclado obviamente con rectángulos u otras figuras propicias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Y muchas bendiciones para ustedes y para sus familias. Nos veremos pronto.